Decíamos entonces que hay dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares, que eran aquellas que solamente quedan indicados con mostrar un número. Por ejemplo, si yo digo Pedro está con fiebre, tiene 38 grados, el decir 38 es suficiente. Es decir, el decir la temperatura 38 se entiende, no se requiere más explicación. Esta magnitud temperatura queda expresada con claridad, indicando un número que es 38. Pasa lo propio con el caso del tiempo. Si yo digo, Juanito ha cumplido 3 años de edad, ¿no? 3 años. Al decir 3 años, estoy diciendo el tiempo desde que nació. Y queda claro, nadie dice, por ejemplo, con qué dirección, con qué sentido, qué punto de aplicación, para nada. Magnitudes escalares son, por ejemplo, el tiempo y la temperatura, que al fijar un número, un valor numérico, es suficiente para que quede claro y definido. En cambio, hay otras magnitudes que requieren más, las llamadas vectoriales, requieren un vector. Un ejemplo claro es esta. Mira, imagina el siguiente cuadro donde hay una roca con una inestabilidad visual, puede darte cuenta que le cuesta estar en equilibrio, ¿verdad? Su equilibrio es muy posible ser variado, ¿no? Entonces, en ese caso yo podría, por ejemplo, pensar, ¿qué pasa si le aplico una fuerza a esta roca? ¿Caerá o no caerá? Si aplico una fuerza de 30 newtons, ¿caerá? La información es insuficiente. Habría que decir en qué punto de aplicación, dónde vas a aplicar la fuerza. No solamente eso, sino con qué dirección. Porque si yo la aplico así, de esta forma horizontalmente, de derecha a izquierda, muy probablemente caiga. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer eso, le aplico de arriba hacia abajo? De repente no cae, o de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces se requiere una precisión de información que la conseguimos utilizando un vector. Esas magnitudes que requieren como la fuerza de una flecha para indicarla, reciben el nombre de magnitudes vectoriales. Ya habíamos conversado de que los vectores presentan un origen, el punto inicial, y un extremo, el punto final, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora de los elementos del vector. ¿Cuáles son? Son dos. El módulo. Porque, por ejemplo, fíjate en esto. Este vector que está acá mostrado puede poseer el mismo módulo que este otro. Es decir, lo puedo conseguir simplemente duplicando el primero, ¿verdad? Y de repente girando o trasladándolo y sigue siendo el mismo vector. Pero cuando yo digo el mismo vector en este instante, me estoy refiriendo exclusivamente a la intensidad. Puede representar la misma cantidad. De repente ambos representan 80 newtons. Eso es posible, ¿no? Pero sin embargo, este vector horizontal no produce el mismo efecto que este otro. Se requiere un elemento más, se requiere la dirección. ¿Y qué es la dirección? El ángulo que forma con el eje horizontal, tomado en sentido antihorario. Entonces, una especie de resumen. Todo vector requiere dos elementos. ¿Cuáles son? El módulo o la magnitud y la dirección o el ángulo formado en sentido antihorario a partir del eje positivo de las X.